את יום השבת לקדשו. Shalom, queridísimos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la quinta aliyá de Parashat Noach, la cual se encuentra en el 9º capítulo, versículos 8 al 17 del libro de Bereshit, el libro de el Génesis. Y en esta aliyá, el texto nos comenta la promesa de Dios hecha frente a Noach, sus hijos y toda la creación que sobrevive. Se dice que es toda la carne que ha sobrevivido, que ha salido del arca, de no volver a destruir la tierra usando el diluvio. Esta es una aliyá tremendamente poética, donde varias veces se insiste, o sea, la misma idea: no destruiré, lo prometo ante ustedes, ante todo lo que ha sobrevivido, toda la carne que ha salido del arca, y el símbolo, Ot, el símbolo de que no volveré a hacer esto es, dice Dios, he puesto mi arco en las nubes. Este es el arco iris, es una imagen muy poética. En los textos antiguos, el arco de la deidad era por lo general la forma en que la deidad hacía daño. Entonces Dios de cierto modo está diciendo: estoy colgando mi arco en las nubes y ustedes lo van a ver y van a saber que no voy a volver a hacer un diluvio. Este es básicamente de una manera tremendamente repetitiva lo que nos dice nuestra aliyá. Y quiero en el día de hoy enfocarme en una pregunta muy interesante que los mefarshim medievales exponen, y es si el arco iris es una creación nueva. ¿Ok? El versículo tal vez más importante es el versículo 13, donde dice: Et kashti natati be'anan, mi arco he puesto en la nube, vehaita leot berit beini ubein haaretz, y será un símbolo del pacto que hay entre mí y la tierra. Entonces aquí parece estarnos diciendo que en efecto el arco es el arco iris, es una creación nueva, es algo que Dios inventa como una forma de perpetuar, de señalizar el nuevo pacto. Ahora, una persona que sepa ciencia, y esto en efecto los mefarshim lo discuten, sabe que el arco iris no es una creación nueva, sino que es un fenómeno natural. Cuando yo tengo la refracción de la luz solar en las gotas de lluvia, esto genera la separación del espectro de la luz en sus 7 colores fundamentales. Y tenemos aquí la opinión que voy a citar es la opinión del Ramban. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, gran cabalista catalán, una de las grandes lumbreras de los judíos que vivían en la parte cristiana de Sefarad, uno de los padres de la Kabbalah, alguien que no es alérgico a explicaciones místicas. Esto es lo que dice el Ramban. Esto es lo que dice el Ramban al respecto. Dice: Sot ot behabrit asher ani noten. Esta es la señal del pacto que he puesto. Hamashma min haot hazeh shelo haya keshet be'ana mima'aseh bereshit ve'ata barah Hashem hadasha le'asot keshet bashamayim bein beyom anan. Lo que podemos distinguir, o sea, lo que se entiende de este versículo es que el arco iris no existía desde la creación y ahora Dios lo ha creado como símbolo. Ok, en efecto, esto es lo que dice Ibn Ezra. No es tan... dice, antes el arco iris no era tan definido, Dios intensifica la luz del sol, pero miren lo que dice a continuación el Ramban: Vanachnu al korheinu, y nosotros a nuestro pesar, o sea, obligatoriamente, na'amin le divrei hayevanim, hemos de creer en esto a los griegos, es decir, a los científicos. Shemelachat hashemesh ba'avir halach yeheh keshet betolada, que cuando la luz del sol golpea el aire húmedo, esto genera un espectro, genera arcoíris. Porque cuando yo tengo un vaso de agua y lo expongo a la luz que veo el arcoíris, un fenómeno natural.
Y aquí entonces el Rambam trata de explicar. Navin Ken, cuando vemos el lenguaje que utiliza la Torah, entendemos que esto es en efecto lo que quiere decir. Ki amar et kashti natati beanan. Puse mi arco en la nube. En el pasado, natati, pasado perfecto. Velo amar, y no dice la Torah, ani noten. Estoy poniendo mi arco en la nube. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos dice el Rambam. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en esta oportunidad? Kasher amar zot ot abrit asher ani noten. Este es el símbolo que yo estoy poniendo. Umilat kashti morasha italo hakeshet gila. Lo que es nuevo no es el arco iris existía. Lo que es nuevo es el carácter simbólico del arco iris. Y a continuación, el Rambam expone toda una serie de ejemplos de cosas que ya existían en la Torah, que cuando hay una askamá, cuando hay un acuerdo, cuando hay una convención entre las partes, esto se vuelve algo simbólico, algo que es un recordatorio, algo que es un símbolo de algo diferente. Es más, la palabra hebrea para símbolo es ot. Ot. Aleph, Vav, Tav. La palabra ot también significa letra. Y una letra no tiene sentido por sí solo. O sea, para que una Aleph sea una Aleph, nos tenemos que poner de acuerdo que esta figura es una Aleph, lo mismo con una Bet, con una Gimel, con una A, con una B, con una C. Las letras, el carácter de las letras es convencional. El Rambam dice, por ejemplo, el Brit Milá. ¿Qué signo más importante en el judaísmo que el Brit Milá, la circuncisión? La circuncisión existía antes de Abraham. Cuando Abraham dice, tienen que circuncidarse, Abraham dice, entiendo, o sea, esto es algo que sucede. Había pueblos enteros en la antigüedad que tenían esta práctica. Pero a partir de Abraham, esta práctica adquiere un nuevo significado. El arrume de piedras que hacen Abraham y que hace Labán es un arrume de piedras, pero es un símbolo entre Abraham y Labán. Se ponen de acuerdo, esta va a ser una frontera. No hay nada en sí, en un arrume de piedras, que diga que esto es un símbolo de una frontera. No hay nada en sí, en la remoción del prepucio, que signifique que este es un símbolo de una relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y no hay nada en sí, en el arco iris, que determine que este es el símbolo de que Dios no va a destruir el mundo. Pero a partir del diálogo, a partir de la convención, del encuentro, entonces esto adquiere carácter simbólico. Y lo que podemos aprender de esto, Javerín, mucha gente, especialmente críticos de la religión, pero también gente muy religiosa, cree que el valor de la religión está en su novedad. Si algo no es inventado por Dios, si algo no es original de Dios, entonces no tiene valor. Entonces salen estos ateos del internet a decir, la historia de Noé es una historia que ya la tenían los babilonios hace 2000 años antes de la Biblia. Y es cierto. La epopeya de Gilgamesh, donde aparece una narrativa muy similar al diluvio, precede a la cronología más tradicional de la Torá por 1500, 2000 años, si no más. El punto de la Biblia no es que se haya inventado estas historias. El punto de la Biblia es qué pasan a significar. El arco iris es un fenómeno natural, es la refracción y la separación de los colores de la luz blanca a través de un prisma de agua. Esto ha existido, haya hombres, no haya hombres, y existirá, haya hombres, no haya hombres. ¿Qué es lo que significa el arco iris? Esto es algo que nosotros descubrimos en nuestra relación con Dios.
Y así prácticamente con todos los símbolos de nuestra religión. En sí, un tefilín es un pedazo de vaca. Pero cuando nosotros decimos, este pedazo de cuero que yo amarro a mi brazo es un ot, es un símbolo sobre mi mano de la unidad de Dios, entonces esto me está llevando a mí a una conversación, porque no hay símbolos, Haverim, sin conversación. Las cosas en el mundo natural en sí no tienen significado. Un pedazo de cuero es un pedazo de cuero, un arco iris es un arco iris, un arrume de piedras es un arrume de piedras, un prepucio es un prepucio. Lo que les da sentido es la conversación histórica que hemos tenido sobre estas cuestiones naturales con Dios y como pueblo. ¿Ok? Entonces, los invito a que cuando veamos a nuestra propia tradición, la veamos indeleblemente atada, inseparable de la conversación. Nuestros textos, nuestras historias, nuestros rituales y nuestros símbolos son inseparables y no tienen sentido alguno más allá de la experiencia histórica y de las convenciones y de las conversaciones que el pueblo de Israel ha tenido sobre y alrededor de ellas en los últimos 3000 años. Creer que yo puedo abrir la Biblia y entenderla judaicamente porque ese es naturalmente lo que surge de ahí, es una falacia. Y es una falacia que tristemente muchas personas que se acercan al judaísmo están cometiendo. Para entender qué es verdaderamente lo que nos dice la Torá, tenemos que ir y preguntarle a la gente que ha estado en esta conversación con Dios y entre nosotros en los últimos 3000 años. Haverim, sobre el valor simbólico del arco iris y deseándoles un Hodesh Tov, Shavua Tov, se despide el rabino Juan Mejía para Kol Tuv Sefarad. Shalom.